Bueno, buenas tardes con todas y todos. Arrancamos esta quinta sesión con, con el grupo 3 de este taller de cine ecuatoriano. Después les daré las indicaciones técnicas de siempre, pero quiero empezar enseñándoles un trabajo del padre Crespi de 1927. Lo que ustedes van a ver es unas tomas originales editadas por la Cinemateca Nacional. O sea, los carteles y la estructura como está armado fue un trabajo de la Cinemateca, ¿no? Entonces, quiero enseñarles eso y lo vemos y seguimos conversando, por favor. Esto es cine silente, ¿no? No tiene sonido por si acaso. Daniel, ¿tendría alguna consulta? Igual.
Creo. No sé, velocidad, poca.
Bien, hasta ahí el video que les quería enseñar sobre esta filmación del padre Crespi, ¿no? De 1927. Es importante, y como siempre les he dicho, que cuando uno revisa un material audiovisual, cuando uno revisa inclusive una foto, mirar mucho más allá de eso. La gente no conoce lo que es la lectura de imágenes. Uno tiene que aprender a descifrar las imágenes, conocer cuál es la intencionalidad que hay detrás de las imágenes. ¿Por qué el camarógrafo, el director puso la cámara en tal sitio y por qué no puso en otro? No. Entonces es importante que veamos estos materiales, sí, con otros ojos y con otra profundidad, para ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, con esto quisiera dar paso a ustedes y preguntarles qué vieron de singular en estas imágenes de 1927 del padre Crespi. Qué les llamó la atención y, y qué creen de este relato, de esta filmación de esos años, ¿no? Hay cosas que yo, al menos es mi opinión, creo que se mantienen hasta hoy. Veo una filmación de casi hace 100 años y veo mucha similitud con ciertas cosas que pasa con la cultura shuar en la actualidad, pero también veo algunas diferencias. Entonces, quisiera con estos antecedentes pasarles las preguntas a ustedes y que, no sé, vayan conversando. Eso, por favor, las personas que quieran intervenir, que levanten la mano. Vamos con Agustín, por favor. Bueno, yo pienso que ya el padre Crespi tiene una mirada muy desarrollada como documentalista, porque ya es como que se nos presenta como nos enseña la vida de los Suárez, como que él está en todas las actividades que ellos hacen, como la pesca, como las ceremonias que tienen. Entonces es como súper chévere ver esto, porque es como ves más allá como de lo superficial, hasta tienen esta escena de la cacería, bueno, de la matanza ahí, que yo creo que es ficcionada, pero igualmente es como lo caso, así como ver cómo nos quiere mostrar, o sea, toda la cultura y lo hace súper bien como un documentalista. Es como que ya se ve una distinta, como una distinta obra a la que veíamos antes de las, como de lo de la fotografía de Álvarez, como esos inicios del cine. Esto ya es como mucho más avanzado, como que ya tiene un punto de vista bien desarrollado y claro, nos enseña el otro, pero es como muy completo su visión. Es como bien chévere ver esto, porque se ve que tiene un criterio y que nos muestra su cultura. Eso. Gracias, Agustín. Vamos con Yanu, por favor. Sí, buenas noches. Yo creo que es importante ver estas filmaciones del padre Crespi porque es un registro visual directo de la vida de los Shuar y también destaca elementos como su entorno masónico y las vivencias tradicionales y también la vestimenta, los gestos y también las dinámicas comunitarias que tenían y que siguen teniendo estas culturas. Y también les da al resto de la población ecuatoriana una visión de cómo son estas culturas, porque no siempre se conoce mucho de esto. Y me parece importante resaltar la manera en la que exhibe las imágenes, porque son muchas imágenes naturales y así también nosotros como audiencia nos podemos conectar con el estilo de vida de los Shuar, que está rodeado de la naturaleza y del río y de todos estos elementos eso, de la naturaleza. Eso. Gracias. Vamos con Camila, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, sobre todo porque yo trabajo con pueblos indígenas,
es un poco esto que siempre ha existido, ¿no es cierto? De ver como a los pueblos indígenas, al menos en Ecuador, como este otro y no como, digamos, en este caso, en un país que es plurinacional y lo que sea, parte de un todo. Entonces esto me llama mucho la atención y desde siempre ha sido así, ¿no? Con estas, digamos, misiones evangélicas, los primeros, eh, no sé si se puede llamar documentales, pero de las personas de la Amazonía, ¿no? Como este otro extraño, diferente, del que nosotros, digamos, tal vez los mestizos o la gente que es blanca tiene que aprender, ¿no? O de está descubriendo, pero no es así. Entonces, en mi trabajo, por ejemplo, siempre hablamos de no hablar por los pueblos indígenas, sino eh, ni siquiera darles una voz, porque voz tienen, simplemente, digamos, ser un conducto para amplificar esa voz, porque claramente hay relaciones de poder, eso es imposible desconocer. Por ejemplo, yo trabajo para una organización internacional, entonces en ese caso obviamente hay un poder que tiene, digamos, una organización internacional y también hacemos documentales con ellos, que me encantaría enseñarles algún rato, pero bueno, sí, esto me llamó la atención un poco de cómo se ve a los pueblos indígenas como este otro, que no es un otro, sino es un ente en sí, ¿no es cierto? Eso, gracias. Gracias, Camila. Sí, tiene mucha razón en lo que nos plantean, ¿no? Siempre, y esto desde que empezó la fotografía, empezó el cine, siempre es esa mirada del superior, ¿no? Siempre es capturar algo. Y ya vamos a ver en una clase específica eso, la mirada del otro, ¿no? Cómo nos miran o nos fotografían otra gente y lo que usted dice, muchas veces sin dar la voz propia a la gente. Les doy solo un dato. ¿Saben ustedes desde cuándo las organizaciones indígenas tienen sus registros propios? ¿Alguien sabe el dato? Recién desde 1980. Recién en 1980 es que las organizaciones indígenas comienzan a asumir sus propios videos, sus propios documentos y recién desde ese año empiezan a tener, digamos, no una voz propia, pero sí un registro propio. Ya le doy la palabra a Nicolás, pero antes de eso, no estamos conectados al Zoom de la Casa de la Cultura, que es ilimitado. Yo he tenido que abrir esta sesión para el grupo. Así que nos quedan unos 8 minutos. Por favor, si se desconecta, volverse a conectar con el mismo enlace para no perder la clase. Entonces, ya les anticipo esto. Si nos desconectamos con el mismo enlace, por favor, volverse a conectar enseguida para no perder la clase. Vamos con Nicolás, por favor. Buenas tardes, Carlos. Una consulta. No avancé a ver el título del micro documental. ¿Cómo se llama? Los Invencibles Shuar del Alto Amazonas. Es una afirmación del padre Ya, Crespi de 1927. sí. Bien, sí, yo, digamos, viendo en la totalidad, yo lo que como que siento es como un falso documental, ¿no? Es como ya una puesta en escena digamos, o sea, es decir, la cámara, digamos, ¿no? Es como también ya tener personajes naturales, digamos, ¿no? Me llama mucho la atención, sobre todo la puesta en escena, porque siento que hay una puesta en escena, hay un punto de vista de la cámara, y también siento que hay, con los carteles hay una narrativa muy parecido, no sé, a Nat Geo o Discovery, digamos, ¿no? Pero hay dos puntos y dos datos que me, que me llaman mucho más la atención, que son hacia el final, que nombra el tema del oro y del petróleo, ¿no? Que es como, sí, tenemos estos personajes que viven en este pueblo maravilloso y tienen estos recursos. Entonces, es como también una forma de comunicar o llevar esta información como para en algún momento
ser usado, digamos, ¿no? Como recurso de todo este entorno, ¿no? Entonces, claro, es una mirada etno, etnográfica, sería, así como conozcamos la cultura, pero tienen un montón de recursos. Entonces, las problemáticas son hasta ahora y, y evidentemente los pueblos y nacionalidades en darse cuenta que no pueden, digamos, luchar contra este occidentalismo, están como cediendo el paso para que existan un montón de problemáticas que tienen evidentemente desde 1927, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Nicolás. Una cosa, los carteles son de la Cinemateca. Ulises Estrella armó con este registro del padre Crespi. A ver, les comento, la Cinemateca, por un contacto de los salesianos, se descubrió estas imágenes del padre Crespi. La edición, la estructura que ustedes ven y los carteles son montados por la Cinemateca, por Ulises Estrella, en la década de los 80. ¿Para qué? Para poder enseñar y tener una estructura. Ahora está bien lo que tú planteas. La recreación de esa batalla sí es del padre Crespi. O sea, no podían filmar una batalla, no sé, Shoah original o eso. ¿Por qué? Por lo que siempre llamó la atención a todos los extranjeros y nacionales. La cultura Shoah tie- eh, tiene un conocimiento ancestral de la reducción de cabezas, ¿no? Las famosas ansas. Entonces, eso es lo que llamaba la atención a los europeos y a los nacionales. Entonces, el padre Crespi lo que hace es una recreación de esa batalla, de que cazan la cabeza del enemigo, le decapitan y hacen la reducción. Ese conocimiento de los shuar, que yo sepa, hasta ahora solo lo saben los chamanes, pero la mayoría de la gente no conoce, se desconoce cuáles las hierbas o las cosas que en donde le cocinan esa cabeza para hacer la reducción, ¿no? Entonces, sí, esas cosas son muy interesantes. Eh, una cosa que no sé si tomaron en cuenta es que al comienzo de esta filmación, los indígenas que acompañan al equipo este de filmación son indígenas serranos, ¿no? Ojo, que ustedes cuando comienzan a descender en los caballos y la gente que carga las cosas son indígenas serranos. Y se supone que llegan a un punto y después ya los Shuar les ayudan llevando al equipo. Son cosas que, por eso les decía, muchas veces vemos las cosas sin mirar y sí es importante prestar atención a ese tipo de detalles, ¿no? Que nos hablan mucho, que nos dicen mucho de esta historia. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún punto de vista, alguna inquietud de este trabajo? Sí, Agustín, le escuchamos. Nada, esta primera parte también me remitía full al documental bueno, a la ficción de Herzog, ¿cómo se llama? Aguirre, como que es súper similar esta primera parte de cuando están bajando hacia la selva los españoles. Es súper parecido, como que los indígenas cargando todo, y eso me remitió full. Eso. Sí, seguramente yo creo que cuando hicieron la investigación para hacer Aguirre, debe haber revisado algunas de estas expediciones, ¿no? Y de esta el padre Crespi, de lo que tengo entendido, es una de las más antiguas de filmaciones justamente de las culturas del Oriente, ¿no? De la Amazonía. Entonces seguramente revisaron, pero sí, así es como se trasladaban, ¿no? Es más, les comento algo. Yo empecé en el cine justamente haciendo difusión, llevando películas,
Y muchas veces en algunas, si le estoy hablando de los años 80, en algunas comunidades que no había carreteras, había que llevar así, llevar el motor, el proyector de 16 milímetros, las películas, la amplificación, así en burro y con la gente cargando para llevar cine a las comunidades. Es más, tengo una filmación que algún rato espero terminar de esa experiencia de los años 80. Ya mismo se corta, por favor, les pido que se vuelvan a conectar enseguida para continuar con la clase. Y vamos en la siguiente parte a ver algo que es importante, o sea, ver nuestra cinematografía en comparación con el resto de cinematografías en el continente, ¿no? Especialmente vamos a ver la cinematografía argentina, cómo evolucionó, y vamos a ver también la cinematografía mexicana. Y lo que digo es importante que veamos, ¿no? Esto en comparación. Bien, continuemos, por favor. Algo que les quiero explicar, que es importante que ustedes lo conozcan, voy a compartirles, es que, si ven ahí, ¿no? Nosotros hemos empezado, este taller estaba diseñado para que tengamos 2 sesiones a la semana, ¿no? Pero por el gran número de personas nos ha tocado dividir una sola sesión a la semana. Para que el taller no se alargue, ¿qué hemos hecho? Que en las tareas que les he mandado, hemos visualizado materiales que pensábamos verlos acá en el taller. Entonces, por ejemplo, la sesión 5, fiestas centenarias. Entonces, las personas que ya hayan hecho el trabajo y que hayan presentado, ya se visualizó esto y es parte del taller. Igual, por ejemplo, el noticiero Ocaña, ahora que vimos Los Invencibles Short del Alto Amazonas. Entonces, estamos avanzando. Lo que les quiero decir es que las tareas son parte de la clase, ¿no? Entonces, ustedes, todo lo que se manda a visualizar son parte de la clase. Para de esa forma, este taller no se alargue tanto tiempo y podamos verlo. Una cosa importante es que la tarea que les voy a mandar ahora va a ser visualizar de Guayaquil a Quito. Pero ¿qué es importante de esto? De Guayaquil, alguien está con el audio, por favor, si pueden silenciar sus audios, gracias. Eh, lo que les quiero pedir de favor es que cuando les mande esta tarea de visualizar de Guayaquil a Quito de Carlos Endara, ¿no? Eso fue también un rescate y una edición que hizo la Universidad Andina con apoyo del municipio de Guayaquil. Entonces, lo que les quiero pedir en la tarea es que ustedes primero visualicen este documental sin sonido, que por favor muteen o bajen el volumen, lo que ustedes quieran, y vean este trabajo sin sonido. Y después respondan unas preguntas que ahí les mando. Posteriormente, si quieren, ustedes pueden escucharlo ya con sonido. Pero para el ejercicio y para la tarea es importante que vean este documental sin el sonido. ¿Por qué? Porque la locución y el sonido incorporado fue realizado en el rescate de esta película, que creo que fue en el año 2010 más o menos. Entonces, si ustedes comienzan a, a ver este documental con el sonido que lo colocaron después de años, no va a ser lo mismo que escucharlo como estaba el original, sin sonido. Entonces, eso les pido que hagan con respecto a este trabajo. Y como les enseño, nosotros estamos ya avanzando
si bien estamos en la sesión 5, pero se les ha mandado 3 trabajos a visualizar y esos 3 trabajos son parte de lo del taller. Bien, con esto, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario con respecto a cómo estamos avanzando con el taller? No. O sea, ¿cuánto faltaría para que ya tengamos que presentar el trabajo? El trabajo final de ustedes tienen que presentarlo en mayo, pero la idea es que desde ya vayan avanzando. O sea, la próxima sesión yo ya les voy a pedir cuál es la propuesta de ustedes, qué es lo que piensan investigar, rescatar. Entonces ya vamos a ir avanzando desde la próxima clase. O sea, vamos todo abril trabajar eso, además, bueno, claro está de las clases, pero en mayo ya tendrían que un poco ejecutar ustedes ya ese trabajo de investigación. Bien, ¿hay alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿Algún comentario? No. Bien, continuamos entonces la clase. Lo que les decía, quiero que analicemos la historia, el desarrollo del cine ecuatoriano en comparación un poco lo que les había mandado a ustedes a analizar la primera tarea en relación con otras cinematografías. Entonces, ahora les quiero enseñar un poco, un pequeño video de la historia del cine argentino, es corto, unos 15 minutos, en donde vamos a ver su evolución y compararle con nuestra cinematografía. Entonces, miremos este documental y seguimos conversando. Gracias. De precursores a ganadores del Oscar, de producciones industriales a búsquedas más intimistas, de historias de denuncia a propuestas de género. Estas son algunas constantes de una de las cinematografías más atractivas de Latinoamérica y del mundo. Hoy, en Historia del Cine, nos adentramos en el cine argentino. Obviamente no alcanza con un solo episodio para abordar toda la historia cinematográfica de un país. Por eso, la idea de este capítulo es que tengan un pantallazo general de lo que es el cine argentino y que se inspiren a investigar más sobre sus obras y directores. Dicho esto, espero que disfruten del video. A fines del siglo XIX, gracias a lo establecido por la Constitución de 1853, Argentina vivía un auge de inmigración. La mayoría de los inmigrantes venían de Europa y traían consigo recursos y tecnología novedosa, incluyendo el cine. En 1894 llegaron a Buenos Aires los primeros kinetoscopios y al poco tiempo los cinematógrafos de los hermanos Lumière. La primera proyección tuvo lugar el 18 de julio de 1896 en el Teatro Odeón del centro porteño. Entre los presentes en aquella función estaba Henri Lepage, dueño de la casa Lepage, que vendía artículos fotográficos importados. Lo acompañaban sus 2 empleados, el austrohúngaro Max Glucksmann y el francés Eugenio Pi. Los 3 quedaron fascinados con el cinematógrafo y quisieron comprar uno. Al no llegar a un acuerdo con los Lumière, consiguieron una cámara LG fabricada por Gaumont. Pi no perdió tiempo y en 1897 realizó La Bandera Argentina. Con apenas 3 minutos es considerada la primera producción rodada en Argentina. Sin embargo, en esa época, el camarógrafo alemán Federico Figner hizo filmaciones con títulos descriptivos: Vistas de Palermo, Avenida de Mayo y Plaza de Mayo. Tanto el material de Pi como el de Figner están perdidos. Otro pionero fue Eugenio Cardini. Luego de fabricar un aparato parecido al kinetoscopio, viajó a Francia y compró un cinematógrafo. Empezó registrando situaciones cotidianas, pero fue introduciendo elementos de ficción. En Escenas callejeras de 1902 mostró el primer gag de cine argentino: el choque entre un ciclista y un farolero. Otro paso importante lo dio Mario Gallo. En 1908 realizó El fusilamiento de Dorrego, el primer film de ficción argentino. Lejos de quedarse ahí, el director fundó una de las primeras compañías, Estudio Cinematográfico Mario Gallo. Pero el salto evolutivo sucedió gracias a Nobleza Gaucha, de 1915.
Dirigida por Humberto Cairo, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, fue una ambiciosa superproducción que potenciaba la identidad nacional y al mismo tiempo hablaba de la explotación a los trabajadores del campo. Así también se transformó en el primer gran exponente del cine de denuncia. El éxito comercial de Nobleza Gaucha significó el gran paso para la creación de una industria cinematográfica nacional. En paralelo, surgieron las primeras salas de cine, construidas como auténticos palacios. Además, llegaron más películas que resultaron innovadoras. En 1917, el dibujante y animador italiano Quirino Cristiani estrenó El Apóstol. Se trataba de una sátira del presidente Hipólito Yrigoyen, que además se convirtió en el primer largometraje animado de la historia. Por su parte, Emilia Saleni fue una de las primeras mujeres tanto delante como detrás de cámara. En 1917 debutó como directora de La Niña del Bosque y continuó mostrando su valía en Paseo Trágico, Delfina, Luchas en Vida y El Pañuelo de Clarita. Un caso peculiar es el de El Sartorio, también conocida como El Satario, de 1907. Aunque los detalles de su realización son poco claros, es el primer film pornográfico del que se tiene registro. En el amanecer del cine argentino también surgieron directores con una visión más marcada, entre los que sobresalió José Agustín Ferreira, apodado El Negro. En films como De Vuelta al Pago y Perdón Viejita, mostró su preocupación por la gente de los estados sociales más bajos, un verdadero precursor del neorrealismo italiano. Ferreira también dirigió Muñequitas Porteñas, el primer film sonoro mediante el sistema Vitaphone, pero la primera película sonora de Argentina fue Tango, de 1933, dirigida por Luis Moglia Bart. Con la llegada del sonido, el cine argentino se consolidó como entretenimiento de masas. Fueron fundados estudios que serían decisivos, empezando por Argentina Sonofilm, Lumitón, San Miguel y Baires. Apostaron a films de géneros populares como comedia, drama y policial, pero con un sello autóctono. A la manera de Hollywood y de países europeos, la flamante industria contaba con un star system de actores y actrices que venían del teatro, la radio y la música. Había nacido la época de oro. Dentro de ese esquema pudieron desarrollarse muchos directores que, más allá de cumplir con cualquier encargo, lograban plasmar una mirada propia. La cantidad de notables cineastas es abundante, pero vale detenerse en los más representativos. Leopoldo Torres Ríos había comenzado en la época muda y se consagró con Pelota de Trapo, sobre el ascenso de un futbolista. Por su parte, Luis Zaslavsky triunfó con La Fuga, de 1937. Manuel Romero hizo comedias como Los muchachos de antes no usaban gomina, pero también policiales del calibre de Morir en su ley. En Una luz en la ventana presentó el primer largometraje argentino de terror y con una figura que quedaría asociada al género, Narciso Ibáñez Menta. Uno de los directores más audaces fue Carlos Hugo Christensen. Se destacó especialmente con policiales y thrillers, como de Despertar y No abras nunca esa puerta. A No ver, menos importante fue parece que se salió. la película argentina. Ya, denme un segundo, les vuelvo a poner, por favor. Algo pasó que se salió. Pero también policiales del calibre de Morir en su ley. En Una luz en la ventana presentó el primer largometraje argentino de terror y con una figura que quedaría asociada al género, Narciso Ibáñez Menta. Uno de los directores más audaces fue Carlos Hugo Christensen. Se destacó especialmente con policiales y thrillers, como La muerte camina en la lluvia, Si muero antes de despertar y No abras nunca esa puerta. No menos importante fue El ángel desnudo, la primera película argentina con un desnudo. Un caso inusual fue el de Hugo Fregonese. En largometrajes como Apenas un delincuente, demostró su capacidad para contar historias con buen pulso, lo que le permitió llegar a Hollywood. Allí realizó policiales y westerns y sería admirado por Martin Scorsese. Uno de los cineastas más personales de esa camada fue Mario Soffici. En Prisioneros de la Tierra, sobre la situación de trabajadores de un yerbatal, demostró su postura como cineasta social, pero también hizo comedias, dramas, policiales y hasta terror con El extraño caso del hombre y la bestia, donde adaptó la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Pero su película más recordada fue La cabalgata del circo. En este film, acerca de artistas itinerantes, tiene un papel secundario la ascendente Eva Duarte. Soffici le dio un papel protagónico en La pródiga, pero ella dejaría la carrera cuando se casó con el futuro presidente Juan Domingo Perón. Pasaría a ser conocida como Eva Perón y su imponente figura dio pie a numerosos biopics y al musical británico Evita, llevado al cine con el protagónico de Madonna. El vínculo de Perón con el cine no terminó ahí. Durante su gobierno
gobierno se aprobó la Ley de Cine, que incrementó la producción de películas cuando la industria tambaleó ante la falta de película virgen proveniente de Estados Unidos, un ajuste de cuentas por la neutralidad de Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Durante la época de oro también hubo otras iniciativas perdurables. En 1942 surgió la Asociación de Cronistas Cinematográficos, que un año después creó los Premios Cóndor de Plata para reconocer las producciones nacionales. Por su parte, en 1954 tuvo lugar la primera edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Pero a mediados de los 50 el cine se vio afectado por el derrocamiento de Perón en la Revolución Libertadora. Los estudios entraron en crisis y varios debieron cerrar. También hubo persecuciones a artistas ligados al peronismo. A pesar de aquel duro contexto, emergieron talentos que levantaron la industria. Fernando Ayala y Héctor Olivera fundaron Aries Cinematográfica, que tuvo su bautismo con El Jefe, de 1958, sobre un grupo de ladrones. Dirigida por Ayala, esta película potenció a nuevos actores y contó con una de las primeras bandas sonoras de Lalo Schifrin, quien triunfaría más adelante en Hollywood. Pero como en otras partes del mundo, los cambios del cine argentino sucedieron fuera de los estudios. Emergió una camada de cineastas cultos, formados en cineclubes y deseosos de contar historias urbanas. Así nació la generación del 60. Uno de aquellos directores más representativos fue Leopoldo Torre Nilsson. Hijo de Leopoldo Torres Ríos, se formó en la época de oro, pero construyó una obra influida por Michelangelo Antonioni. La Casa del Ángel y Fin de Fiesta son dos muestras de su capacidad. Por su parte, Manuel Antín adaptó a Julio Cortázar en Circe y La Cifra Impar. Años después, fundaría la Universidad del Cine. En tanto, Hugo Santiago asombró con Invasión, de 1959, con guión de Borges y de Adolfo Bioy Casares. David José Con plasmó las vivencias de la juventud en Tres veces Ana y Breve Cielo. Rodolfo Kuhn dirigió, entre otras, Los jóvenes viejos y Pajarito Gómez, una parodia de los ídolos musicales. La sátira también fue herramienta de Simón Feldman en El Negoción, aunque se consagró con Los de la Mesa 10. De aquella generación pocos lograrían el alcance de Leonardo Fabio. Comenzó actuando y debutó detrás de cámara con Crónica de un niño solo. De ahí en más conformó una obra personal respetada en todo el mundo. Otro de los nombres fuertes de la generación del 60 fue José Martínez Suárez. Al igual que Torre Nilsson, se había formado en los estudios, aunque su estilo era diferente, más cercano a la mordacidad británica. Su ópera prima fue El Crack, acerca de los oscuros negocios del fútbol. Luego dirigió Dar la Cara, Los Chantas, Los muchachos de antes no usaban arsénico y Noches sin lunas ni soles. También fue presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata entre 2008 y 2018. El cine argentino nunca se limitó a Buenos Aires. En la provincia de Santa Fe, Fernando Birri estrenó Los Inundados, con un tono neorrealista, y fue pilar de la Escuela Documental de Santa Fe. También en los 60 hubo directores fuera de esos cánones. Emilio Vieira se especializó en producciones de género con destino de culto, como Extraña Invasión, La venganza del sexo y Sangre de vírgenes. El actor y productor Armando Bo dirigió películas con su musa y socia Isabel Sarli. El primer film del dúo fue El trueno entre las hojas, y le siguieron comedias y dramas eróticos que convirtieron a Sarli en un ícono. Por el lado del cine más contestatario, cobró notoriedad Fernando Pino Solanas. Junto a Octavio Getino realizó La Hora de los Hornos. También en los 60 surgió el primer organismo dedicado al cine, el Instituto Nacional de Cinematografía, que daría pie al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el ente de fomento y regulación de la actividad cinematográfica en Argentina. A comienzos de los 70, el cine argentino cobró una fuerte notoriedad internacional gracias a La Tregua, de Sergio Renán. Basada en la novela de Mario Benedetti sobre un amor prohibido, resultó la primera producción argentina en ser nominada al Oscar como mejor película extranjera. Perdió contra Amarcord, de Federico Fellini, pero sentó un precedente. La suerte del cine argentino y de toda la Argentina cambió el 26 de marzo de 1976 con el golpe de Estado que instauró el proceso de reorganización nacional. Empezó una de las épocas más lúgubres del país, ahora dominado por la Junta Militar. Los delitos de lesa humanidad se volvieron constantes y hasta tuvo lugar una guerra contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Por el lado del cine, la censura fue implacable y muchos artistas fueron perseguidos y debieron exiliarse, pero algunos tuvieron el peor destino. El director Raimundo Gleiser fue uno de los miles de desaparecidos. Mientras tanto, se estrenaron producciones que glorificaban los valores familiares y las Fuerzas Armadas. Pero en ese contexto oscuro, un director encontró la manera de expresar, a través de historias policiales, los miedos y las angustias de la época. Adolfo Aristarain realizó films de la talla de La parte del león, Tiempo de revancha y Los últimos días de la víctima. Argentina mejoró en diciembre de 1983, cuando volvió la democracia. El cine también respiró aires renovados y pronto hubo varias vertientes, desde
desde las propuestas para toda la familia hasta las comedias picarescas. También proliferaron los policiales y las comedias, donde sobresalió Esperando la carroza. En tanto, María Luisa Bemberg dirigió Camila, un drama romántico de época que logró una nominación al Oscar. Pero el cine de la democracia no olvidaba la dictadura y lo plasmó en numerosos films. El más famoso fue La historia oficial, dirigido por Luis Puenzo. Tuvo un gran reconocimiento mundial y ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Fue la primera vez que la estatuilla iba no solo a una producción argentina, sino latinoamericana. Entre fines de los 80 y principios de los 90 aparecieron directores como Eliseo Subiela, responsable de Hombre mirando al sudeste. Sin embargo, como había sucedido en los 60, los 90 fue escenario de una renovación por parte de los jóvenes formados en escuelas de cine, que rodaban con pocos recursos. Uno de sus primeros fue Martín Reichman, director de Rapado de 1991. Unos años después llegaron exponentes que moldearon el llamado nuevo cine argentino. Israel Adrián Caetano y Bruno Stagnaro realizaron Pizza Birra y Faso. Pablo Trapero hizo lo propio con Mundo Grúa. Lucrecia Martel cautivó con La Ciénaga, donde dio muestras de una sensibilidad europea que la volvería una favorita de los festivales. Sin embargo, ninguno fue tan independiente como Raúl Perrone, responsable de Labios de Churrasco y Graciadio, entre otras. La efervescencia del nuevo cine argentino también dio pie a la creación del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, conocido como Bafisi. También, entre finales de los 90 y principios de los 2000, hubo películas argentinas de género. Fernando Spinner estrenó La Sonámbula. Uno de los guionistas de ese film era Fabián Bielinski, que sorprendió con Nueve Reinas, que tuvo una remake hollywoodense, Criminal. Damián Cifrón debutó con El fondo del mar y se consagró con su tercer film, Relatos salvajes. Por el lado de la independencia absoluta, el colectivo Farsa Producciones asombró con Plaga Zombie, que originó una movida de películas de terror y fantasía de bajo presupuesto. Un párrafo aparte merece Juan José Campanella. Fue alumno de Martínez Suárez y terminó de formarse en los Estados Unidos. Allí realizó sus primeros largometrajes, pero regresó para dirigir una serie de películas consagratorias, empezando por El mismo amor, la misma lluvia. Con El secreto de sus ojos no solo consiguió suceso en la taquilla, sino el Oscar a la mejor película extranjera. En el siglo XXI continuaron apareciendo más profesionales del cine y más películas. Como en otras épocas, las propuestas de corte industrial conviven con los films de mediano o bajo presupuesto, que primero suelen tener un recorrido por los festivales. Estas nuevas generaciones hacen su propio camino, pero no ignoran a los grandes maestros de décadas atrás. Desde sus inicios, el cine argentino fue pionero en géneros y técnicas. Pudo crecer gracias a diferentes compañías, cineastas y corrientes, y más allá de los vaivenes históricos, siempre logra salir adelante. Bien, hasta ahí esto que les quería enseñar del cine argentino, ¿no? Que podemos ver, claro, que es una industria, es un país más grande, pero también hay cosas muy singulares y también cosas que yo sí las compararía con nuestra cinematografía, ¿no? Casi todos los países empezaron con lo mismo, que es la exhibición de cine, ¿no? Casi todos comenzaron a ver el cine como un negocio, como un espectáculo, ¿no? Tal es así que, así como en Argentina se crearon, se construyeron grandes salas, acá también en Ecuador pasó lo mismo. El Teatro Sucre fue construido básicamente para la exhibición cinematográfica, ¿no? Y así otros teatros grandes. Hay cosas, como les digo, similares, pero también hay evoluciones propias que van marcando esa diferencia. Bien, dicho esto, quisiera darles paso a ustedes que cómo miran o qué reflexionan de este pequeño documental sobre el cine argentino y de lo que hemos visto hasta aquí de la evolución del cine ecuatoriano. ¿Qué creen que marca esas diferencias o qué similitudes encuentran? Vamos con Agustín, por favor. Bueno, yo creo que como ellos tuvieron esta inmigración de full italianos, entonces ellos comenzaron a hacer este nuevo neorrealismo italiano muy pronto, por eso mismo, porque era como, según lo que yo tenía entendido, Argentina tenía una deficiencia de trabajadores, entonces llamaron a full italianos como para que vayan a hacer mano de obra, y por eso era gente pobre también la que iba, y que me imagino que habían sentido los estragos de la Primera Guerra Mundial, entonces
Por eso creo que ellos tienen como un chance más de esta vista social, como esta vista de calle, por así decirlo, como en su producción. Y de ahí nada, como que pienso que ellos se dedicaron full más y ahorita ahí sí se puede decir que en Argentina hay industria. Es increíble, yo hablaba con un grip de Argentina en un curso que hubo en la ETC y es lo caso porque, o sea, ya realmente tienen industria, sus fans como que tienen un montón de maquinaria, tienen un montón de cosas y hacen cosas así a gran escala, entonces yo creo que nos haría bien como seguirles los pasos y aprender de ellos, como mirar más cine, más cine de ellos, eso. Gracias, Agustín. Pero, a ver, migración también hubo acá. Si justamente revisamos ¿dónde está la cronología del cine ecuatoriano? Que ya les comparto, por favor. Eh, Mauricio ya te va a dar la palabra, eh, pero quiero enseñarles. Si ustedes se ponen a ver en el cine ecuatoriano, las primeras personas que comienzan acá son igual, italianos, gente que viene de afuera y que trae esto, ¿no? Es más, quiero enseñarles, estaba Gaumont de Francia, acá en Ecuador, pero el primero es justamente este, Valenti. Valenti es uno de los primeros que llega a Ecuador y exhibe cine. Entonces, un poco, no, otro italiano, Piccioni. Entonces, no es eso, yo diría, una justificación. Nosotros también tuvimos migración, o sea, tuvimos eso. ¿Cuál es un poco, yo sí diría ahí, la diferencia o qué hace esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay cosas más profundas y hay cosas también propias de nuestra idiosincrasia como ecuatorianos, que es lo que marca que se desarrolle o no ciertas cosas. Y muchas de esas cosas tienen que ver con el poder también, o sea, con el sentido de que, por ejemplo, ellos guardan casi toda su cinematografía y nosotros hemos perdido la mayor parte de nuestra cinematografía. Las películas de Augusto San Miguel, no hay ni un solo fotograma. Y, oh, qué coincidencia que lo que más se rescata es Fiestas Centenarias. Fiestas Centenarias fue auspiciado por Tamayo, el presidente de esa época, que fue el responsable de la masacre de los obreros en 1922. Ocaña Films filma alrededor del presidente Isidro Ayora. Entonces, como que en nuestro medio lo que se conservan cosas vinculadas al poder y el resto de cosas populares o como ahí mismo en esta cronología del cine ecuatoriano vemos que se filmó los funerales del general Eloy Alfaro, pero todas esas filmaciones no existen. Entonces, eso digo, sí creo que hay ciertas diferencias y ciertas cosas propias de nuestra idiosincrasia que no han permitido que se desarrolle esta cinematografía. Bien, vamos con Mauricio. No sé si querías hablar primero y después Cristina. Buenas noches, maestro. Sí. Buenas noches, compañeros. Sí, precisamente justo lo que acaba de mencionar. Bueno, cosas que en la historia de nuestro cine se han perdido, ¿no? Y yo creo que sí responde a esa parte política, ¿no? Cosas que de pronto a cierto poder no les conviene tener y qué más rápido que borrarlo de la memoria colectiva, ¿no? Entonces, pero gracias a esas investigaciones sabemos que sí hubo estas producciones, pero que lastimosamente ya pueden responder a cuestiones ya más de tipo político, de tipo de poder, que hicieron que desaparezca. Sí, es impresionante en cuanto al video que vimos, la evolución del cine de Argentina wow, es increíblemente fascinante a la vez y yo siento, por la experiencia propia, siento que tal vez el mismo hecho de que hubo esta migración fue a gran escala, fue masiva desde Europa, ¿no? Y viene muchas cosas con ellos, ¿no? Y
hace un tiempo, hace unos meses, tuve la oportunidad de estar por primera vez en Argentina, nunca había estado, y vi, caramba, la cultura que hay. O sea, la gente va al teatro, la gente va al cine, y lanzaron un anuncio que iban a hacer Hamlet, me parece que era la obra, y el primer día vendido absolutamente todo. O sea, wow, es impresionante cómo Argentina tiene por cultura el ir al teatro, el ir al cine. Yo pienso que esa es otra de las grandes diferencias que tenemos en nuestro país, que hemos perdido eso de salir, de ir, visitar. eh, pero yo siento que culturalmente también podríamos transformarlo, ¿no? Yo al menos así lo pienso, lo veo, que Argentina todavía tiene ese poder porque culturalmente tienen eso, ¿no? El de ir al cine, el de ir a la biblioteca, el de ir al teatro. Eso creo que es una diferencia abismal. Yo eso lo sentí, yo no pude conseguir, lanzaron para 3 días, estaba yo un fin de semana, viernes, sábado y domingo, pero las funciones totalmente se agotaron las entradas y lastimosamente no pude disfrutar. Pero donde iba era así, o sea, había evento de tango y lo mismo, estaba, bueno, pues ay, vamos a esperar a ver si de pronto por ahí va a haber alguien, no se anime a ir, pero realmente yo veo que Argentina es un país que culturalmente tiene eso, ¿no? El hecho de ir. Y yo pienso que en las escuelas sería bueno también. Sé que desde Cinemateca, desde... han hecho ese trabajo de pronto de visitar las escuelas, los colegios, pero también sería bonito que sucediera lo contrario, que las escuelas también promuevan ir al teatro, ir al cine. Eso también sería algo muy, muy bonito, ¿no? Había antes muchos espacios en la Casa de la Cultura. De hecho, yo me conecté mucho gracias a las invitaciones que hacían antes a Domingos de Casa Abierta, donde podíamos ver danza, podíamos ver músicos, verdaderos músicos, teatro. O sea, eso siento que falta también seguir apoyando para que podamos de alguna manera salir con la familia, ir y visitar estos lugares, que siento que eso es una diferencia muy abismal que tenemos en comparación a Argentina. Eso era lo que quería acotar nada más. Gracias, gracias, Mauricio. Vamos con Cristina, por favor. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, sí, también coincido con el punto de vista político y también hay que entender que a ciertas corrientes políticas no les importa que la gente pueda gozar de la cultura, pueda disfrutar, pueda involucrarse. En Argentina se ve que también crearon una ley porque la cultura y el arte debe ser materia de política pública, porque es un beneficio para todos y porque todos tienen el derecho a acceder a la cultura. A veces se culpa mucho a las personas que dicen, porque son ignorantes, por eso no acceden a la cultura, pero ¿qué hago si es que tampoco hay espacios en los que yo me pueda involucrar con la cultura, si no es algo de política pública? Por ejemplo, en la escuela antes nos daban de un poco, así un poco de música, un poco de arte, pero después se quitó con el nuevo pensum, se priorizaron otros aspectos más mercantiles, más de las carreras tendientes a los negocios, tendientes a la venta. Y claramente Argentina también tiene como Chile, tienen grandes herencias de movimientos de izquierda y no hay por qué negar. Ellos tienen la herencia cultural y también política de haber atravesado todo este tema, ¿no? De estas corrientes y por eso mismo también había esta especie de cine social, contestatario, es porque pasaron también por eso. Y por ejemplo acá cuando vi el documental que nos mandaron a ver de San Miguel, él también en su cine era contestatario porque estaba hablando sobre la violencia, sobre lo que, o sea, de todo este racismo, este clasismo que había contra la población indígena, pero él no obtuvo relevancia, porque en Ecuador en estos movimientos sí tuvieron cierta fuerza, pero no tanta como en otros países de Sudamérica. Entonces, por ejemplo, también hay una película chilena muy buena sobre la dictadura que se llama Machuca, que es muy buena esa película y habla de esta historia porque los chilenos, si bien ahora están viviendo un contexto político diferente, no se olvidan de esa historia que vivieron, de esos temas, de ese rescate de la memoria. Y
como digo, a los que dominan solo conservan lo que les conviene, no lo que en realidad beneficiaría a todos. Entonces, la cultura a veces no es solo un tema personal, sino también es un tema de política pública. Debe existir una ley que apoye, que fomente todo el tema del arte, el cine y demás, pero que sea una política real y que beneficie a todos, ¿no? Porque si no, no podemos hacer, sí podemos hacer de nuestra parte algo, pero también tiene que instaurarse eso a nivel público. Gracias. Gracias, Cristina. Vamos con Natasha, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, quería dar una opinión respecto a la diferencia que podemos claramente observar en comparación con el cine argentino, su historia, su trayectoria y también con Ecuador. Creo yo que es indispensable comprender que a veces tenemos una situación caótica con el tema de qué es lo que nos sentimos como identificados, para ponerlo en contexto. Y cuando nos hacemos esa pregunta, usualmente queremos crear una idea en nuestra propia mente de que nosotros somos esa idea de blanqueamiento cultural, ¿sí? Y me refiero a esto, por ejemplo, no sé si a ustedes les sucede, pero usualmente a la gente cuando le preguntas afuera no quiere contestar de que se identifique como el cholo, que se identifique como una persona que come en el mercado, no le gusta identificarse como una persona X con costumbres que sean de pueblo, ¿sí? Porque está, entre comillas, mal visto. Y creo yo que esta expropiación cultural ha venido arraigándose durante tantos años que terminamos creyéndonos que somos otra cosa que no somos, ¿sí? Y en ese contexto no tiene nada de malo que yo sea cholo, no tiene nada de malo que coma en el mercado, que tenga costumbres populares, porque eso es parte de mi historia. Y creo yo que ese es el problema que ha surgido principalmente en no tener una conciencia cultural, número uno. Ya lo mencionaron los compañeros también, el tema de cómo se abarca el poder estatal y ciertos poderes que hacen que se preserve la historia. Como usualmente dicen los antiguos, la historia está contada por los ganadores. Entonces, estos ganadores pues básicamente nos han venido a seguir deslindando de nuestra propia identidad. Y número tres, también el tema de la preservación y conservación de archivos. Creo yo que más allá del hecho de que tenga que ver con la migración europea y la cultura como tal, creo que tiene que ver con una situación en la que no existe o no ha existido una prioridad cultural de identidad propia. Cuando me refiero a esto, por ejemplo, como lo vimos en el video, el cine argentino desde sus raíces empieza a tocar temas que son muy autóctonos, como el gaucho, a sentirse muy parte de. Pero en cambio aquí, claro ejemplo, nosotros tuvimos con el film del Tesoro de Atahualpa y no nos sentíamos identificados, nuestra sociedad no se sintió identificada. Ya. Continuemos con la clase, por favor. Ok, bueno, solo para terminar, como punto 3 de lo que estaba comentando, que no nos sentimos identificados como parte de nuestra propia cultura. La tercera situación, creo yo, que recae en el tema de darle la importancia que se debe a los archivos audiovisuales. En este sentido, pues me pongo como ejemplo, digámoslo así. Soy realizadora audiovisual también y tengo mis archivos de proceso, digámoslo así, mi primer corto, luego mi segundo, mis experiencias con cámara. Y al principio yo decía, me da como vergüenza, perdón, me da como vergüenza mostrar lo que hice hace unos 5 o 6 años atrás, porque
era mala calidad o faltaba esto, faltaba el otro, y uno mismo a veces se merma con el trabajo que tiene y en realidad eso es parte del proceso, es parte de una historia que a veces puede contarse sin necesidad de ponerle tantos bombos y platillos, sino un contexto simple, la ropa que se usaba en la época, de qué forma eran las interpretaciones que se hacían, el contexto social del lugar, que en algún momento eso va a ser parte de un contexto histórico. Entonces, darle la importancia a nuestros propios archivos audiovisuales y a los archivos audiovisuales en general, no solamente es una cuestión de ego artístico, sino una cuestión de que podamos hacer que las nuevas generaciones tengan esa preservación de los archivos históricos. Eso nada más. Gracias. Gracias, Natasha. Sí, hay algunas cosas que has dicho y que son importantes. Yo no sé si les comenté, hay un fotógrafo actual, el Coco Lazo, que hizo hace algunos años una exposición de su abuelo. Su abuelo también era fotógrafo, pero resulta que el abuelo, cuando fotografiaba e iba a imprimir estas, antes se grababa con unas planchas metálicas la fotografía, ¿no? El abuelo borraba a los indígenas que aparecían en la foto, ¿no? Fíjese, y eso es del Ecuador. Eso es del Ecuador. Lo que tú decías, no nos admitimos como mestizos, tratamos de diferenciarnos del otro. El mayor insulto que le podemos decir a una persona es indio de, ¿no? Entonces, somos, como siempre digo, una sociedad racista, una sociedad clasista, y mientras no asumamos esas taras sociales, ideológicas, nunca vamos a superar un montón de cosas. Sí, y estoy de acuerdo que sí es también una preocupación del Estado, pero el Estado no va a hacer solo las cosas. Si no hay una presión social, si no hay una organización social, y con organización no me refiero solo a lo político, ojo, me refiero a que, por ejemplo, los cineastas deberían igual unirse, organizarse y exigir sus derechos, igual que los teatreros, los músicos, todo el mundo, exigir sus derechos. Creo que nos hace falta ese tipo de cosas que sí tienen otras sociedades como la argentina o la mexicana. Vamos con Vladimir, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Sí, yo también creo que estoy de acuerdo en esta cuestión de, es bastante también una herencia generacional. En estas clases hemos visto que el cine, el principio del hacer del cine ecuatoriano estaba en manos jerárquicas, ¿no? La misma historia de Augusto San Miguel, donde él recibe esta herencia del padre, ¿no? Y de la madre, y él, digamos, siendo una persona de dinero, gasta su dinero en hacer arte, y creo que, y bueno, en el documental se ve que él muere pobre, ¿no es cierto? Entonces, creo que viene también desde ahí, desde decir, o sea, el arte, el cine no es como da rédito, ¿sí? No es como que da dinero. Mira, personas con dinero han quedado así. Y es a veces un discurso bastante, ¿no? Es como escucharles a varios directores, ¿no? Mi película se demora en salir en tantos años, siempre queda en contra y cositas así. Entonces creo que ese decir y llegarle a un padre o tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a seguir cine, no es como una garantía de decir sí, o sea, tengo mi vida garantizada, un sueldo mensual y toda la cuestión. Entonces sí creo que va de la mano un poco desde ahí, porque hay personas, digamos, en cuestión jerárquica que tienen para hacer cine y otros que solo están para ver, creo yo. Entonces, en el mismo documental de Augusto San Miguel, había un señor que decía, no, yo me acuerdo que esa película salió cuando yo tenía 15 años y no pude verla. O sea, yo no pude ver. Entonces, es así. Creo que hay oportunidades para personas, bueno, todos podemos hacer arte, punto, o sea, el de guerrilla y demás, pero me refiero a este cine
que se expone, al cine que sale en salas. Creo que sí está destinado para gente en un círculo social que tiene las herramientas, el dinero, sí, el incentivo económico y las posibilidades para hacerlo. Y hay otras personas que tal vez logran trabajar en una producción, logran participar y eso para ellos ya es un gran hacer. Estoy haciendo, pero estamos viendo que estamos en diferentes roles. Y eso va siempre desde, bueno, yo no quiero que salga este indígena, o este es lo jerárquico y esto no quiero que salga. Entonces nosotros somos una sociedad, como tú lo has dicho, Carlos, bastante racista en cuestión de lo indígena y demás. Y esta es nuestra historia, es porque cómo nos conquistaron los españoles. El cine en Brasil, por ejemplo, ha crecido bastante, pero también veamos la conquista de Portugal que tuvo con Brasil. O sea, no fue tan aversiva, tan dañina, tan borrales de la cultura y imponernos religión y todo eso. Entonces, eso es generacional. También se tapa desde el arte. La pintura también expresa, el trauma se manifiesta en arte. Un tiempo fuimos también primer mundo, fuimos de buena pintura, tuvimos la tecnología de trenes, vino el cine, vino la radio acá. Entonces no podemos decir que no tenemos una cultura de gente, o sea, de hacer los productos audiovisuales, pero también hay que aceptar de que hay gente que sí tuvo, digamos, otro círculo, otra jerarquía que logró hacerlo, y hay otras personas que tal vez estamos en otro tipo de círculo que a veces solo estamos para trabajar en proyectos de estas personas. No sé si me voy ahí. Entonces, eso es también generacional y creo que no se logra tener productos, o sea, están nombres bien claros, ¿no es cierto? Ahorita en la industria, pero tal vez está, no sé, ahorita veo nombres, tal vez de Nicolás Coronel tiene una, Karina Vaca tiene su película, oigo de que todos tenemos cortos, ¿no es cierto? De los que podemos decir, pero no hemos sido tan conocidos. Entonces creo que es esto que ahora creo que se rompe en esta generación, y con esto acabo, perdón, que esta generaciones ya ve que se está haciendo cine, ya tienen la adquisición de equipos, de todas estas cosas. Entonces la gente se anima más a hacer, la gente se anima más a tener productos audiovisuales, se anima más a guardar las fotos, a tener fotos. Entonces creo que eh, el hecho de tener estos espacios actuales, de generar e incentivar para las generaciones futuras, tener una cultura de cine y de preservación, creo que vamos en buen camino, pero tampoco creo que, o sea, hay que cambiar este tipo de historia también. Gracias. Gracias, Vladimir. A ver, ¿qué creo, antes de dar la palabra a Nicolás y a Karina, qué creo yo? Que partimos de un cambio de mentalidad. Eso es lo principal. O sea, hay ahora las teorías filosóficas y de conocimiento contemporáneas que te dice desaprender lo aprendido. Y yo creo que eso es lo que hay que empezar haciendo. No creer que las cosas están determinadas, de que las cosas son porque ya Diosito así lo dijo, pues entonces así ha de ser. No creo eso, yo no creo eso. También no creo que no podemos hacer cine. Yo creo que soy de las personas que no vengo de una familia rica, soy clase media igual que la mayoría y he podido hacer cine. Y he podido hacer cine como se hace muchas veces, con acolite, con panas, con amigos que creen en tu idea, que te apoyan. Y es la forma en que yo he sacado mis proyectos, ¿no? Y conozco experiencias de otros amigos, compañeros que también han hecho. Solo les doy un dato de los hermanos Burbano, de Sandino y de Wilson Burbano. Y cuando ya apareció la ley de cine, se creó el Consejo Nacional de Cine, hubieron fondos para hacer películas. Y los hermanos Urbano presentaron 14 veces a las convocatorias y 14 veces fueron negados sus proyectos. Para resumirles, las películas de Sandino Burbano, Quijotes Negros y de Wilson, El Big Bang, son de las películas más premiadas internacionalmente y ellos hicieron sus películas sin fondos públicos.
con sus aportes, con aportes de amigos, de eso, y hicieron como un colectivo de trabajo y así hicieron sus películas. Y muchas de las películas que fueron financiadas por el Consejo Nacional de Cine, por el ICA y todas las otras instituciones que daban plata, no han tenido tanto reconocimiento como las películas estas de los hermanos Urbano. Así que no todo es eso de que solo la gente de plata puede hacer cine, no creo en eso. Creo que más bien es la vocación, la convicción y eso, la fuerza de alguien que está determinado a hacer las cosas y a cambiar las cosas. Y creo que es importante también eso, un cambio de mentalidad en las cosas que hacemos. Vamos con Nicolás, por favor. Gracias, Carlos. Em, sí, yo quería como las dos cosas que me llaman la atención como de este micro documental es como cómo están, digamos, por una cultura atravesada la política tan fuertemente, ¿no? Que lo nombran. Y lo nombran categóricamente porque después de cada crisis política hay como un boom, ¿no? Es como una humanización de una sociedad que necesita, o sea, ser como resensibilizada después de, no importa el bando que uno esté, ¿no? Entonces creo que sí es importante como entender que sí es ocio, pero también es una forma de humanizarnos, de sensibilizarnos y sobre todo en materia de política, Argentina tiene hace políticas, ¿no? Hace políticas de derechos para por y para las cineastas, ¿no? Entonces, claro, tienen como ¿cómo se llama? Es como un sindicato de trabajadores. Y claro, para esto hay que tomar en cuenta que el 2% de India no es el mismo 2% que de Uruguay, que es lo que tú decías, ¿no? Y también lo que decía por ahí alguien, no me acuerdo, que también hay que tomar en cuenta que hubo mucha migración de gente de España y de Italia. Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, sí, son gente que tal vez estuvo como precarizando en el trabajo, pero tenían como derechos del primer mundo, digamos, entre comillas, ¿no? Sobre todo Italia, que tiene tanta trayectoria cinematográfica. Entonces, creo que eso también les da un buen punto de partida para ser como un referente en el polo sur, digamos, en toda la parte sur, como para hacer referencia de política, ¿no? De ahí viene Chile, y claro, se les invita siempre al Ecuador y se les toma como referencia como para aprender de los sindicatos, ¿no? Que evidentemente es lo que no les interesa a cualquier gobierno de turno. Nunca les ha interesado el sindicalismo ni los derechos y la precarización laboral es hoy más viva que nunca, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me llama la atención de nuestros referentes argentinos. Gracias. Gracias, Nicolás. Vamos con Karina, por favor. Buenas noches con todos y todas. Yo creo que lo que más me llama la atención, bueno, tal vez falta investigar, ¿no? Pero de lo que se conoce del tema de Argentina, es que fue uno de los países que sufrió una de las dictaduras más fuertes en Latinoamérica, junto con otras, en donde la conmoción social, por decirlo así, sí te generó traumas y también la importancia de no borrar, de que no haya repetición, de que no haya la desaparición de familiares. Y eso yo creo que es algo muy fuerte que marcó al país y que eso también pudo ser uno de los motivos para que el cine sea más fuerte, tengamos más ejemplos de lo que es el cine ahí, incluso también por el tema de las mismas dictaduras. Hay películas o los registros en donde incluso se ve este tema de digamos, estos grupos nacionalistas que de alguna manera querían reformar a la sociedad. En nuestro caso, de lo poco que se sabe, que también es una mirada fragmentada,
No se habla de las dictaduras que hubo aquí, no se habla de la de Pérez Cordero, hay muy pocos registros de eso. El tema de la memoria no se sabe mucho. Está ahí, digamos, como en ciertos grupos cerradamente, que quiere decir que yo pienso, ¿no? Que la represión fue tan fuerte y que de cierta manera el poder también marcó quién debía tener, como ya lo dijeron, lo dijo usted, quién debía manejar la cultura, la identidad y el mismo pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más marca y lo que diferencia, incluso también por la diversidad cultural que tenemos en nuestro país. En los primeros, el documental que usted presentó es una muestra de eso, cómo veían a las culturas como objetos inanimados, que tenemos que darle voz cuando no era así. Y de ahí empieza a haber también gente de la clase media, como el Pocho Álvarez, que empieza a registrar desde otro punto de vista y a mostrar una imagen más humana de lo que eran los pueblos indígenas. Y también tenemos estos registros de cuando se dio la matanza a estos miembros del Instituto de Verano, que mostraba a los guaraníes, a los tagaere, como si fueran asesinos, bueno, por decirlo así. Cuando tú estás ahí con los pueblos indígenas, te cuentan la historia real de las cosas, o sea, te cuentan eso que aún falta por registrar, es cierto, no está en todos, en las manos de todos poder tener la posibilidad de registrar imágenes, pero ahora con este tiempo, las mismas organizaciones sociales, el movimiento indígena, sí se ha empoderado desde la comunicación y sí está buscando de alguna manera que las mismas generaciones, que ahora las mismas generaciones usan las tecnologías mejor que cada uno de nosotros. Entonces está mostrando ya otra realidad, otra narrativa o relato de lo que son ellos mismos. Y eso yo creo que es un avance significativo. Sin embargo, no tenemos políticas públicas, la acción afirmativa quizás ya ahora ya no sea tan importante. El mismo presupuesto no está destinado para estos espacios, para estos grupos sociales. Y eso es lo que hay que pelear todavía. Pero creo que en las mismas poblaciones indígenas y en los mismos jóvenes mestizos o entre nosotros, sí hay ese entusiasmo y no es solo hacer el cine clásico, sino el registro de las imágenes, el video, la experiencia que se tiene en los espacios, sí te permite como pensar en otro cine. Eso podría decir. Gracias, Karina. Sí, efectivamente, como dice esa propia canción argentina, no creo que todo esté perdido. O sea, al contrario, yo creo que justamente si no hay esa historia, si no hay esa documentación, pues nosotros tenemos que hacerla. Nosotros tenemos que construir esa memoria. Y si bien hay ese lema que dice, la historia siempre la cuentan los vencedores, pero no es tan así. O sea, hay muchas experiencias, hay muchos investigadores que del mismo libro del padre Juan de Velasco, que fue la primera historia, digamos, de nuestro país, sacaron muchos datos de la rebeldía y de las experiencias contestatarias de nuestros pueblos originarios. Entonces, yo creo que eso, hay que aprender a hacer una nueva lectura de las cosas. Eso nos enseña, no sé, las ciencias sociales, la filosofía y el arte. Si ustedes están vinculados a este taller, no solo como realizadores, como productores, como investigadores, no, el arte juega un papel fundamental justamente en ese cambio de mentalidad de la sociedad, en ese cambio de mentalidad de valorarse y de autovalorarnos nuestros trabajos, lo que decía creo que Natasha, hay trabajos nuestros que no los valoramos. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, nosotros debemos ser los primeros en valorar lo nuestro y empezar por nuestros trabajos, darles la dignidad y el
lugar que tienen. ¿O ustedes creen que los grandes realizadores empezaron haciendo maravillas? No, los grandes realizadores empezaron haciendo cortos y vayan a ver qué cortos hicieron, equivocándose, como se dice, cayéndose, pero ahí está ese cine. Uno aprende de los errores, uno aprende más de los errores que de los aciertos. Entonces, yo sí creo que es eso, o sea, hay que reconstruir una nueva historia, hay que valorar ciertas cosas. Y lo que les digo, hay que leer entre líneas o en las imágenes también, hay que aprender a leer lo que está detrás de esas imágenes. Para continuar con la clase, ojalá nos dé tiempo, si igual nos desconectamos, les voy a pedir que se conecten otra vez para poder concluir, pero quiero enseñarles, igual es corto, la historia del cine mexicano, que también tiene muchas cosas que podemos valorar y también muchas cosas que nos van a enseñar y comparar con nuestra cinematografía. Entonces veamos igual este corto de la historia del cine mexicano y seguimos conversando, por favor. México le dio al mundo paisajes alucinantes, platos deliciosos, le dio logros literarios, deportivos, musicales y televisivos, y también le brindó una cinematografía única, repleta de talento y de clásicos indiscutidos. Hoy vamos a explorar la historia del cine mexicano. Obviamente no alcanza con un solo episodio para abordar toda la historia cinematográfica de un país. Por eso, la idea de este capítulo es que tengan un pantallazo general de lo que es el cine mexicano y que se inspiren para investigar más sobre sus obras y directores. Dicho esto, espero que disfruten el video. A fines del siglo XIX, México estaba bajo el mandato del militar Porfirio Díaz. Este periodo, conocido como el Porfiriato, se caracterizó por un importante crecimiento económico, especialmente para los estratos sociales más acomodados. También se le dio prioridad al desarrollo de la cultura y de la ciencia. Esta política, más la fascinación de Díaz por Francia, posibilitó que en 1896 el presidente recibiera a Claude Ferdinand von Bernard y a Gabriel Beire, proyeccionistas enviados por los hermanos Lumière. Era la primera vez que el cinematógrafo llegaba a América. El 6 de agosto de ese año, Díaz y su familia participaron en una proyección privada que los dejó maravillados por las imágenes en movimiento. Esta aceptación permitió que el invento pudiera extenderse por las tierras aztecas. La primera proyección pública tuvo lugar el 14 de agosto en el sótano de Plateros, una droguería de Ciudad de México. El público llenó el lugar y quedó alucinado. Además de proyectar cortos hechos en Europa, von Bernard y Beire también rodaron material en México. El corto titulado El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, de 1896, dirigido por Beire, es considerado la primera producción rodada en el país. La dupla de realizadores hizo otros 35 cortos, mayormente sobre acontecimientos gubernamentales. Díaz apoyaba esos trabajos ya que le servían como propaganda. Pero el quehacer cinematográfico no permaneció en el ámbito de los políticos. Se multiplicaron los grupos exhibidores y también de cineastas, ya que los primeros cortos habían quedado agotados y era preciso generar nuevo material para entretener a las masas. Uno de los primeros cineastas mexicanos fue Ignacio Aguirre, quien había obtenido un cinematógrafo y material virgen por parte de Beire. Su primer gran paso fue Riña de hombres en el Zócalo, de 1897, considerada la primera película de producción enteramente mexicana. Pero el primer gran artífice del cine de México fue Salvador Toscano. De trabajar como ingeniero pasó a fundar el Cinematógrafo Lumière, la primera sala comercial del país, y de ahí a hacer sus propios cortos, que registraban la vida durante el Porfiriato. Estos trabajos fomentaron la impronta documental que caracterizaría a sus colegas, pero en 1899 sorprendió con Don Juan Tenorio. Aquí registraba una apuesta de la obra de José Zorrilla y como se enfocó en el trabajo de los actores, terminó siendo el primer antecedente de ficción en una película mexicana. Toscano siguió dedicado al cine durante gran parte del período mudo y murió en 1947. 3 años después, su obra fue compilada en
en el largometraje Memorias de un mexicano. Para 1900, México contaba con 22 salas de cine, una cantidad importante teniendo en cuenta que la cantidad de habitantes era de poco más de 13 millones. La demanda de producción aumentaba y allí estuvieron para satisfacerla otro grupo de pioneros. El actor Felipe de Jesús Aro dirigió y protagonizó El Grito de Dolores o La Independencia de México de 1907. Sin embargo, fue Enrique Rosas quien logró una serie de proezas. En 1906 realizó Fiestas Presidenciales en Mérida, el primer largometraje del cine mexicano. 10 años después, con su esposa, la actriz, cantante y realizadora Mimi Derba, fundó Azteca Films, la primera productora de cine del país. Bajo el ala de esta empresa, Rosas llevó a cabo El Automóvil Gris, de 1919, sobre un grupo de ladrones. Una ambiciosa producción que hoy es considerada la primera gran representante del cine mexicano. Pero antes de El Automóvil Gris, ocurrió un hecho que torció la historia de México y de su cine: la Revolución Mexicana. Para 1910, el gobierno de Díaz estaba en crisis debido al descontento de la clase baja, la más explotada y desfavorecida de su gestión, pero se propuso seguir en el poder, lo que provocó el levantamiento de los oprimidos. En ese contexto, Díaz aún contaba con su equipo de cineastas, pero también tenían los suyos los principales referentes de la revolución, como Francisco Madero y Francisco Pancho Villa. De esa manera quedaron registradas las filmaciones de todos los bandos. Nació así la primera cobertura cinematográfica de un gran acontecimiento histórico, que se volvió un antecedente de los noticieros televisivos. Además, aquellas imágenes de la revolución tuvieron una influencia decisiva en el cine de los siguientes años. Al concluir la Revolución Mexicana de 1917, el cine de ficción volvió a cobrar importancia. Durante los años 20 tuvo como principal competidor al cine de Hollywood, en carrera tras la Primera Guerra Mundial. De hecho, los primeros actores más famosos de México fueron atraídos por los grandes estudios del país del norte. Para empezar, Dolores del Río, que se volvió la primera latina que triunfó en Hollywood. Sin embargo, el cine mexicano alcanzó otro nivel gracias a un visitante ilustre, Sergei Eisenstein. Luego de consagrarse con films como El acorazado Potemkin, el director soviético llegó para realizar Que viva México, una epopeya sobre la cultura y la política mexicanas desde los tiempos prehispánicos hasta la Revolución. La película quedó inconclusa en 1932 por problemas financieros, pero Eisenstein pudo registrar imágenes del México profundo y construir una historia sobre su gente, sus rituales y sus luchas mediante una estética impactante que sería adoptada por los directores nativos. También en 1932 se estrenó Santa, la primera película mexicana en tener sonido sincronizado con imagen. A partir de allí, la industria tomó un impulso decisivo. Surgieron estudios, directores, actores y otros creativos que estuvieron detrás de films taquilleros de géneros populares y que no solo nunca olvidaban la cultura del país, sino que la exaltaron en el mundo. Había nacido la edad de oro del cine mexicano. La película inaugural de esta época fue Allá en el Rancho Grande, de Fernando de Fuentes, que también inició la comedia ranchera. Se trataba de historias cómicas ambientadas en ranchos y otros parajes rurales. Por su parte, de Fuentes también se consolidó gracias a films como la trilogía centrada en la Revolución, El Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. Pero el director más representativo de la época de oro fue Emilio Fernández, apodado El Indio. Luego de combatir en la Revolución, ingresó al mundo del cine como extra y doble de riesgo. Al poco tiempo se ubicó detrás de cámara para realizar La Isla de la Pasión, Flor Silvestre y María Candelaria, por la que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Con Enamorada y Pueblerina, entre otras, consolidó su reputación de cineasta preocupado por las causas de los indígenas. La época de oro también adquirió fama gracias a un sólido star system, encabezado por Pedro Infante, María Félix, Pedro Almendariz, Arturo de Córdoba, Blanca Estela Pavón, Jorge Negrete y el regreso de Dolores del Río. También hubo un plantel de grandes comediantes, empezando por Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Fue capaz de combinar la esencia mexicana y la crítica social, lo que le permitió llegar a Hollywood y ganarse la admiración de Charles Chaplin. La época de oro tuvo una amplia proyección mundial y atrajo figuras internacionales. Para empezar, Luis Buñuel. Había ganado fama de surrealista y audaz con Un perro andaluz y La Edad de Oro, pero empezaría a consagrarse durante su etapa mexicana. Una de sus obras cumbre fue Los Olvidados, de 1950, sobre la dura realidad de los chicos de zonas marginales. También vale mencionar a Ensayo de un crimen, Nazarín y El ángel exterminador. Otro director español que aportó a la época de oro fue Carlos Velo. Sus melodramas incluyen Torero y Pedro Páramo, basada en la novela de Juan Rulfo. Tanto los directores nativos como los extranjeros supieron incursionar en producciones de distintos géneros: comedias, melodramas, policiales, películas de rumberas y también en el género fantástico y de terror. Esto se debe a la relación de los mexicanos con la muerte y lo sobrenatural,
rural que se traduce en festividades como el Día de los Muertos. El primer gran exponente fue La Llorona, de 1931, sobre una tenebrosa leyenda. Le siguieron gran cantidad de películas con monstruos clásicos como los vampiros y seres autóctonos, pero el personaje más emblemático fue Santo, el enmascarado de plata. Este campeón de la lucha libre protagonizó una saga de largometrajes donde combatió contra toda clase de criaturas y villanos. Uno de los films más venerados es Santo contra las mujeres vampiro. Hoy, Santo conserva su estatus de culto y tiene fanáticos como Alex de la Iglesia. También, en la época de oro, fue fundada la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. A su vez, este organismo creó el Premio Ariel, que reconoce a lo más destacado de la industria. Después de años de estrellas rutilantes, películas inolvidables y logros destacados, la época de oro comenzó a decaer a finales de los 50. Parecía no haber nada nuevo para el público, que prefería pasar más tiempo frente a la televisión de reciente llegada. Los estudios debieron recortar gastos, lo que se tradujo en films de menor calidad y escasa repercusión. Pero en los 60, mientras los estudios trataban de sobrevivir, una camada de directores le dio aire fresco al cine mexicano, entre ellos Arturo Ripstein. A los 21 años debutó con Tiempo de Morir, escrita por Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Sería el principio de una trayectoria extensa y respetada, al punto de ser considerado uno de los más importantes realizadores mexicanos. Otro director que empezaba fue Jaime Humberto Hermosillo. Rodó La verdadera vocación de Magdalena, de 1972, y no tardaría en crecer y confirmar su condición de cronista de la hipocresía de la clase media de su país. También en los 60 se creó el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que pasaría a llamarse la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, cuna de futuros realizadores. El cine mexicano no se limitaba a la industria, ya que en los márgenes también se estaban gestando propuestas llamativas. Entre sus animadores, ninguno se comparaba con Alejandro Jodorowsky. Nativo de Chile, venía de fundar el movimiento Pánico junto a Fernando Arrabal y Roland Topor. Con esa impronta, que incluía grandes dosis de horror y humor, dirigió su ópera prima, Fando y Lis. Gracias al western lisérgico El Topo, consiguió un hito de la contracultura de todos los tiempos. El mismísimo John Lennon era tan fanático que compró los derechos de distribución en Estados Unidos y vestía como el protagonista. En los 80, el cine mexicano había ingresado en un pozo del que apenas podía asomar con producciones pasatistas y poco memorables. Además, el país debió centrar su atención en otros acontecimientos como el terremoto de 1985, pero a principios de los 90 vivió una importante renovación gracias a una camada de directores y actores tan ecléctica como talentosa. Uno de estos nuevos cineastas fue Alfonso Cuarón. Comenzó ejerciendo diversas funciones en películas y programas de televisión hasta que estrenó Solo con tu pareja, de 1991. Era una comedia negra que no tuvo éxito en su país, pero que le abrió las puertas de Hollywood para dirigir La princesita y Grandes esperanzas, aunque volvería a su patria para rodar La consagratoria y Tu mamá también. En el cine de Cuarón sobresalió el director de fotografía Emanuel Lubezki, que se volvió una autoridad en el rubro. Otro joven cineasta cercano a Cuarón era Guillermo del Toro. Desde su infancia estuvo atraído por el terror y la fantasía. En Cronos, su ópera prima, mostró su fascinación por los monstruos, que resultan ser más interesantes y más piadosos que los humanos. Esta sería también la última película del director en México, ya que la mala recepción local y el secuestro de su padre lo llevaron a trabajar en Estados Unidos y en España. Aunque ya tenía más carrera que Cuarón y del Toro, Alfonso Arau alcanzó su pico creativo en 1992 cuando estrenó Como agua para chocolate. Basada en la novela de su esposa, la escritora Laura Esquivel, fue un suceso que le permitió dirigir la producción hollywoodense Un paseo por las nubes, protagonizada por Keanu Reeves. También en los 90 destacaron directores como Carlos Volado, que realizó Bajo California, El límite del tiempo. Carlos Carrera debutó con La mujer de Benjamín y luego se consolidó con El crimen del padre Amaro. Por su parte, Antonio Serrano sorprendió con la comedia generacional Sexo, pudor y lágrimas. La efervescencia del cine mexicano se prolongó al siglo XXI, con la aparición de más nombres que terminarían engalanando al cine mundial, entre ellos Alejandro González Iñárritu. Comenzó haciendo radio y dirigiendo avisos publicitarios hasta que dirigió Amores Perros, un éxito que consiguió toneladas de premios, una nominación al Oscar y catapultó a Iñárritu a las grandes ligas. Por aquel entonces también surgieron varios directores que tuvieron como principal vidriera los festivales internacionales. Carlos Reigadas ganó fieles seguidores con Batalla en el cielo, Luz silenciosa y Post tenebras lux. Gerardo Naranjo asombró con Miss Bala, mientras que Amante Escalante se consagró
consagró con Eli y la región salvaje. Además de directores, surgió una nueva generación de actores que trascendió las fronteras. Daniel Jiménez Cacho, Salma Hayek, Gael García Bernal, Adriana Barraza, Diego Luna y Demián Bichir. En la actualidad, el cine mexicano sigue en gran forma gracias a la consagración de importantes cineastas recientes y al surgimiento de nuevos valores. Cuarón, Del Toro e Iñárritu se convirtieron en los llamados tres amigos que conquistaron Hollywood al punto de ganar entre los tres 5 premios Oscar a Mejor Director. Cuarón lo logró por Gravedad y Roma, que fue su regreso a México. Iñárritu lo consiguió por Birdman y The Revenant. En tanto, Del Toro levantó la estatuilla por La forma del agua. Asimismo, Michel Franco, uno de los nuevos valores, conquistó los principales festivales con Las hijas de Abril y Nuevo Orden. Desde el principio, el cine mexicano estuvo influenciado por cuestiones políticas y sociales que moldearon su identidad. Conoció épocas notables gracias a artistas de enorme valor y siempre se estará reinventando para que los cinéfilos de todo el mundo sigan proclamando que viva México. Hasta ahí esto que les quería enseñar. Por favor, si se desconecta, porque ya queda un minuto, volverse a conectar. Para terminar la clase tenemos máximo unos 10 minutos más, pero sí es importante reflexionar y conversar sobre esto. Como vemos en el cine mexicano, igual. Ellos no es como el argentino, igual tuvieron influencias, tuvieron migraciones. Pero algo que rescato un poco del cine mexicano es que ellos valoran mucho su cultura, valoran mucho sus tradiciones, y esto ha determinado que sea una cinematografía diferente y consolidada, ¿no? Eh, el mismo hecho que estén al lado de Hollywood ha hecho que comiencen a pelear como en iguales condiciones. Es más, Hollywood eh, lo que ha hecho con directores, igual que acá con Sebastián Cordero, se los llevan allá a... Quiero pedir es que miren este trabajo de Guayaquil a Quito, ¿no? De Carlos Endara, sin el sonido que está puesto, que por favor ustedes lo puedan visualizar sin ese sonido. Es importante eso. Entonces, eso y hacer la tarea. Y no se olviden eso de mandar la captura de pantalla para yo inmediatamente poderles enviar la tarea. Bien, la otra cosa que quería plantearles es que para la próxima semana ustedes ya vayan eh, desarrollando sus proyectos también, o sea, no esperar a último rato, sino que vamos desde la próxima semana ya viendo sus proyectos, qué proyecto quieren investigar, desarrollar. Como les decía, puede ser escrito o puede ser también un proyecto audiovisual, como ustedes quieran desarrollarlo. Pero, ¿cuáles son las condiciones que tengan que ver con el rescate y la preservación del cine ecuatoriano? Algo que permita eso, rescatar ciertas cosas que de pronto no están contempladas en la cinemateca y que es necesario que se conserve esos materiales, ¿no? Y igual de preservación, hay muchas cosas que de pronto en provincias o hay algún fotógrafo que ha hecho algún trabajo importante. Acuérdense de Descartes en la primera clase, ¿no? Este trabajo de Fernando Mieles, que rescata a alguien que quiso hacer cine en Guayaquil, que ganó inclusive premios y que sus latas están ahí olvidadas en la municipalidad de Guayaquil, ¿no? Eso es un poco lo que pasa también con nuestra historia y con nuestra historia audiovisual. Bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar la clase. No, no tienen ninguna pregunta, ningún comentario. Entonces, agradecerles y nos veríamos el próximo jueves. Gracias y una buena noche con todos. Muchas gracias, maestro. Una buena noche a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.